Bien, estamos viendo cómo hacer queries y en vídeos pasados hemos visto esta sentencia group by, ¿no? Que nos permite agrupar. Aquí, por ejemplo, lo que estoy sacando es el reporte, esto ya lo vimos, estamos sacando el salario promedio de los departamentos, marketing, recursos humanos y TICS, ¿no? He agrupado por departamento y he sacado el salario promedio de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no quisiera el salario de todos? Porque aquí me sale el salario promedio de todos los departamentos. Si yo tuviese 15 departamentos, me va a salir el salario promedio de los 15 departamentos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera filtrar en el resultado de esta consulta? Si es que yo quisiera, por ejemplo, que me muestre solamente aquellos cuyo salario promedio sea mayor que $2.000, digamos. Que no salga este recursos humanos. ¿Cómo podría filtrar yo para no ver estos tres registros, sino solamente aquellos cuyo salario promedio sea mayor que 2.000? No pienses que puedes hacer algo de este tipo, ¿no? Where average mayor que 2.000. De ninguna manera, esto no se puede hacer. No se puede hacer por una razón simple. Esta columna que se llama ABG o average, esta columna no es una columna de la tabla de empleados. Cuando yo utilizo una cláusula where, dentro de la cláusula where, las condiciones deben involucrar siempre a los campos de la tabla empleado. Pero estos valores que están aquí no pertenecen a ningún campo de la tabla empleado. Estos valores que estoy resaltando son valores que pertenecen a grupos, no a ningún registro particular de los empleados, sino a grupos de empleados. Entonces, si es que yo quiero ejecutar un filtro por estos datos agrupados, el where no me sirve de nada. Ese where tendría que borrarlo. Lo que tendría que hacer es utilizar otra sentencia, otra cláusula que se llama having, ¿no? En este caso, si yo quiero decir, agrupa por departamento, y luego de que agrupes por departamento, fíltrame solamente aquellos departamentos cuyo salario promedio así sea mayor que 2.000, por ciento. Esa es la consulta que nosotros deseamos, ¿no? Esa consulta que me va a dar va a ser parecida a la que tengo en pantalla, excepto que ya no se va a mostrar recursos humanos, porque el salario promedio de recursos humanos es 1.600 nada más. Entonces, como verás, ese es el resultado de la consulta que estoy resaltando, ¿no? Primero se agrupa y luego, una vez que está agrupado, todo se filtra la información por grupos. O sea, este having que estás viendo aquí abajo es como si fuese un where, pero a nivel de grupos, ¿ok? Como si fuese un where a nivel de los grupos. Por lo tanto, dentro del having yo puedo tener no solamente una sola condición, yo puedo tener varias condiciones. Aquí puedo tener and, or, not, etcétera, ¿no? Y puedo involucrar varios tipos de funciones agregadas, por ejemplo, y la suma del salario, o incluso de otro campo, ¿no? Si hubiese otro campo, no sé, impuestos, por decir, se puede hacer, se puede hacer cosas de ese tipo, se puede hacer, ¿no? Lo que sí no se puede hacer es, por ejemplo, involucrar datos como nombre igual a Ana, por ejemplo. Esto último no tendría sentido dentro de una sentencia having. ¿Por qué? Porque el campo nombre no es un campo agregado, no es un valor agregado. El nombre es un dato de cada empleado. En cambio, esto tendría que sacarse, en cambio, estos datos, por ejemplo, el total de impuestos hipotético, el total de impuestos sí es un dato agregado. Este otro dato también, el salario promedio, sí es un dato agregado. Es un dato de un grupo específico. No es un dato de cada empleado, sino de un grupo específico. Entonces, en having yo filtro según condiciones, según propiedades de los grupos. ¿Ok? Dentro del having, ya te digo, puedo tener condiciones booleanas complejas con and, or, not, etc. Pero siempre y cuando los valores que yo utilizo dentro de esas condiciones booleanas son valores agregados. Dentro del where también puedo tener condiciones booleanas complejas, pero esas condiciones booleanas no hablan de valores agregados, sino que hablan pues así de datos simples, de datos de los empleados. ¿Ok? Entonces, hay una analogía entre el where y el having. Ambas filtran registros, la diferencia siendo que el where filtra registros con respecto a los campos de la tabla, con respecto a los valores de cada registro.
mientras que el having filtra con respecto a datos agregados de ciertos grupos, ¿no? Ahora no vayas a creer que porque aquí en having yo he involucrado average, a la hora que imprimes con select tienes que necesariamente poner lo mismo average, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, podría poner cualquier otra cosa, suma, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra función. No tiene nada que ver lo que tú imprimas con lo que tú escribas dentro de having. Aquí, por ejemplo, que tengo el presupuesto total de todos los departamentos cuyo salario promedio es mayor de $2.000. Entonces, eso es lo que tengo yo ahí. Bien, ahora, otra cosa importante. No vayas a creer que esta sentencia group by y estas sentencias having solamente se aplican dentro de una tabla, ¿no? En el vídeo pasado también todas las sentencias group by yo las apliqué solo a una tabla, pero en realidad se pueden aplicar a varias tablas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a borrar todo esto. ¿Te acuerdas de esta tabla? Así como teníamos la tabla empleado, también teníamos una tabla que se llamaba tabla hijo. Y esa tabla hijo te decía, pues, ¿no? Que el empleado 300 tiene un hijo Luchito, el empleado 400 tiene 2 hijos, José y Josefina, y así sucesivamente, ¿no? Te daba los hijos de algunos empleados, no todos tenían hijos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría sacar, por ejemplo, una consulta donde me diga cuántos hijos tiene cada empleado, ¿no? ¿Cómo lo haces? Obviamente, hay que mezclar la información de los empleados con los hijos y la mezcla de información se hace con joins. Entonces, para sacar cuántos hijos tiene cada empleado, yo puedo hacer así, ¿no? Puedo hacer un join, ya sea cross join o inner join. Voy a hacer inner join. Voy a mezclar la data de empleados con la data de esta tabla hijo. Y cuando uno hace join, siempre es recomendable poner alias a las tablas y nombrar las columnas, pues, utilizando estos alias para evitar problemas de ambigüedad. Entonces, ¿cómo voy a enlazar la tabla empleado con la tabla hijo? A través de este campo, ¿no? Este es el campo que tienen en común. El campo código de la tabla hijos también existe en la tabla empleados. Entonces, a través de ese campo yo voy a saber cómo integrar, cómo combinar la data de una tabla con otra, ¿no? Entonces, donde el código de empleado sea igual al código de hijo, ¿no? A ver, empecemos por ahí. ¿Qué me da eso? Eso me da una tabla de todos los empleados con sus hijos. ¿Por qué aparece José 2 veces? Porque José tiene 2 hijos. De hecho, uno de sus hijos aparece acá, mira bien al fondo a la derecha, José y Josefina. Esos son los 2 hijos de José. ¿Por qué esta chica Lila Fun aparece 2 veces? Porque tiene 2 hijos también, ¿no? Uno es Rodrigo y otro es Camila. Ahí están, ¿no? Entonces, en esta tabla aparece la combinación de las tablas empleado e hijos. ¿Cierto? Bien. Si ya recordaste eso, ahora, ¿cómo tú podrías hacer un listado con los códigos de los padres y al costado cuántos hijos tiene? ¿No? Por decir algo. Eso lo podrías hacer así, ¿no? Aquí podrías hacer algo así, un group by. Un group by. ¿Y por qué vas a agrupar? Puedo agrupar por esta columna, la columna que estoy resaltando. Esa columna es la columna código de empleado. Y una vez que agrupes, ¿cómo voy a saber cuántos hijos tiene cada empleado? Como ya te expliqué hace un momento, el número de registros es lo que me da el hijo, ¿no? O sea, aparece 2 veces porque tiene 2 hijos. Pía aparece una vez porque tiene un solo hijo. Entonces, ¿cuál sería la función agregada? Obviamente sería la función count, ¿no? Conteo. Así sería. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿qué es lo que tengo? Tengo, pues, cuántos hijos tiene cada empleado, ¿no? Ahí sale cuántos hijos tiene cada empleado. Si yo quisiera sacar, por ejemplo, cuántos empleados tienen más de un hijo, ahí me sale cuántos hijos tiene cada empleado, pero para sacar cuántos empleados tienen más de un hijo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Filtrar esta data. Como estos datos han salido de un agrupamiento, como estos datos son resultados de un agrupamiento, para filtrar algunos de estos registros no puedo hacerlo con where. Si yo quiero solamente a aquellos registros que tienen más de un hijo, o sea, 2 o 3 en esta columna, tendría que hacerlo con un having, ¿no? Ahí es donde tengo que filtrar. Toda la consulta que tenía hasta ahora me da empleados con su número de hijos. Pero yo no quiero a todos los empleados, solo aquellos que tienen más de un hijo. Así lo haría. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí?
Ahí tengo todos los empleados que tienen más de un hijo. Ahora alguien me puede decir, hey, un momento, pero yo quiero todos los datos del empleado, ¿no? Esto no me sirve de mucho. No me sirve de mucho este 400, quiero todos los datos del empleado que tienen más de un hijo. Entonces, ¿cómo lo harías? Bueno, una manera fácil, utilizando también otras cosas que ya hemos visto, como por ejemplo subconsultas, sería pues eliminar esta columna count, ¿no? Eliminar esta columna count, ¿para qué? Una vez que yo elimine esa columna count, ¿qué es lo que me va a quedar? Me queda simplemente los códigos de las personas que tienen más de un hijo. Entonces, para sacar la información de estos dos códigos, ¿qué es lo que hago? Pues este resultado que estoy resaltando, todo este select, lo uso como subconsulta. Lo pongo dentro de paréntesis y creo otra consulta exterior, ¿no? Una consulta que me saque la data de todos los empleados donde el código de los empleados esté aquí, ¿no? Y aquí, ya después lo puedes tabular. Así sería, ¿no? Así sería. Toda esta consulta interna que está dentro de paréntesis, ¿qué es lo que me arroja? Me arroja el conjunto que estás viendo en pantalla, 400, 600. Y si yo quiero los datos de ellos, pues los saco así, ¿no? Dame todos los datos del empleado cuyos códigos estén en este conjunto, el conjunto 400, 600. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿qué me va a salir? Los nombres de aquellos que tienen más de un hijo, José López y Lila Fun. Ahora, como te darás cuenta, aquí estamos utilizando un montón de cosas, ¿no? Estamos utilizando joins aquí adentro, estamos utilizando group by, estamos utilizando having, estamos utilizando subconsultas. Y así poco a poco se van combinando todos los conceptos que vamos aprendiendo. Ahora, no vayas a creer que el having solamente está relacionado con selects, ¿no? En realidad también podría estar relacionado con los updates y los deletes. En realidad toda esta sintaxis sirve no solo para reportar datos, para mostrar reportes, sino también para actualizar o para eliminar registros. Por ejemplo, si yo le quisiera actualizar en $50 el salario de estas personas, las personas que tienen más de un hijo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, como ya imaginarás, para actualizar el salario tengo que hacer un update. Ya no es un select, ahora es un update. Y si quiero actualizar el salario en $50, digamos, lo podría hacer así, ¿no? Salario más 50, más 50. ¿Y de quiénes? El where lo dejas igualito. El where lo dejas así igualito. Entonces, ahí es como sería, ¿no? Agarras, ejecutas y efectivamente has actualizado dos registros. Ya tú puedes verificar luego que efectivamente los registros actualizados eran los señores que tenían más de un hijo, ¿no? Ahora bien, ¿y qué pasaría ya para terminar? Si yo quisiera cambiar este update para aumentarle el salario, digamos que un aumento extra, ¿ya? Unos $10 extra, a los que tienen más de dos niñas, más de dos niñas, más de dos chicas mujeres, ¿cómo podrías cambiar eso? Si tú te das cuenta, el query interno me dice quiénes tienen en general, ¿no? Más de un hijo, sean hombres, sean mujeres. No considera el sexo, ¿no? Si yo quisiera solamente sacar a aquellos que tienen más de dos niñas, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, obviamente, el sexo del niño es un dato que no es agregado, es un dato que pertenece a cada niño. Cada niño tiene su sexo. Entonces, si yo quiero la consulta que te acabo de decir, tendría primero que filtrar el sexo del niño. Dentro de la tabla hijo, el sexo se encuentra dentro de la columna sex, ¿no? Las niñas están así. Y este count tendría que ser mayor que 2. ¿Qué hace este subquery? ¿No? Parece complicado. ¿Qué hace el subquery? Primero, mezcla la tabla empleado e hijos de manera que cada empleado salga al costadito con sus hijos, ¿no? Eso es lo que va a hacer este join. Me va a mostrar un registro donde salga cada empleado con sus respectivos hijos. Si un empleado tiene 10 hijos, sale 10 registros para ese empleado. Luego, ¿qué va a hacer? Luego, la computadora va a filtrar y solamente va a dejar a los hijos mujeres.
Si este empleado que tenía 10 hijos, solo 5 eran mujeres, bueno, de este CL, antes del agrupamiento, para ese empleado solamente van a quedar 5 registros. Después del filtro where, después recién viene el agrupamiento. En este caso se agrupa por número de padre. Y para todos los padres que tengan más de 2 registros, o sea, más de 2 hijos, ya se sobreentiende que mujeres, se va a hacer esta actualización, ¿no? Según la data que yo tengo, no hay ningún padre con esas características, ¿no? Por eso sale update 0. Sin embargo, la consulta, la sintaxis es correcta. Entonces ahí dejamos esto de la sentencia having.